Amada familia del Ministerio Macedonia Internacional, una vez más tengo este gran gozo y además el privilegio de dirigirme a ustedes para seguir en la preciosa tarea de edificar el cuerpo de Cristo, orando para que su Santo Espíritu sea ahora el que me levante como ministro competente y usted allá que se prepara para hacerlo también, entonces pueda comprender con revelación lo que el Espíritu dice a su iglesia. Quiero en esta preciosa mañana trabajar un tema que he titulado La reforma del huerto caído. Y claro que sí, hay que repetirlo para saborearlo. La reforma del huerto caído. Y quiero decirles que tengo la firme intención de seguir sobreedificando en la palabra que hemos recibido en este CADI 2020. Porque con el estudio de la palabra de hoy vamos a afirmar lo que comprendimos en las dos primeras conferencias iniciales y cuya síntesis bien podríamos decir que es que la iglesia, que usted y yo como iglesia somos el fruto de la buena obra de Dios por medio de Jesucristo y por lo tanto aptos para manifestar sus buenas obras en la tierra. Sobreedificar es necesario e imprescindible en este momento. Por eso quiero hacer un breve resumen de las cosas que debemos tener en cuenta para introducirnos en la temática de hoy. La buena obra de Dios en nosotros opera reformándonos desde la sustancia. Tienes que repetirlo. La buena obra de Dios en nosotros opera reformándonos desde la sustancia, que en la práctica es por el cambio de naturaleza, quitando la naturaleza del pecado con la muerte del Hijo de Dios en la cruz y haciéndonos renacer de simiente incorruptible por el Espíritu de resurrección y así poder participar de su naturaleza divina. Es así como tú y yo, siendo nuevas criaturas, entonces también somos parte de la nueva creación. Tenemos y expresamos la vida del que resucitó, el cual es Cristo, quien también fue exaltado a lo sumo y está sentado a la diestra de la majestad del cielo. Hoy tú y yo somos la expresión de su plenitud en la tierra. Por lo tanto, somos lo reformado y lo reformador de la tierra. Dígale que está al lado. Tú y yo somos lo reformado y lo reformador en la tierra. Definitivamente, mis amados, parecemos que somos lo mismo que los demás, pero en realidad somos la diferencia. De eso estaremos hablando en esta preciosa mañana, profundizando, porque necesitamos seguir afirmando nuestro entendimiento en estas verdades celestiales y por eso tendremos que tratar de tener una cosmovisión de la reforma. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que como iglesia necesitamos tener la percepción general de la realidad celestial juntamente con la práctica de ella en la expresión terrenal. No que simplemente tengamos un concepto intelectual de estas verdades, sino que sea en nosotros una realidad que podemos vivir objetivamente entre los terrenales. Para esto, amados míos, nada mejor que ir al origen de las cosas creadas, porque en ellas está la sabiduría de Dios plasmada en principios y diseños para la operación del mundo material. ¿Y qué más? Y de su habitante principal y administrador, que es el ser humano, el primer Adán. Por eso creo que debemos ir entonces al huerto del Edén, a ese diseño poderoso tal y como está trazado en las Escrituras. Primero es necesario precisar lo que la Escritura habla de la creación. Y lo que dice es que en el día tercero Dios creó toda vegetación. Dios creó toda hierba y todo árbol que da fruto y lleva semilla según su género. Esto lo hizo Dios al mandato de su voz. Y entonces toda la tierra fue poblada
por vegetación, con árboles totalmente crecidos y con la capacidad de reproducirse según su propia naturaleza. Y esto fue a los ojos de Dios bueno en gran manera. Es decir, fue buena obra de Dios conforme a su propósito eterno. Pero luego dice Dios en la Escritura que Él plantó un huerto. Es decir, el procedimiento no fue el mismo. Dios esta vez hizo de labrador de aquel huerto del Edén. En Génesis 2, versículos 9 y 8, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la hierba todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué quiero que notemos aquí? Primero, cuando Dios creó en el día sexto los animales, usó el mandato de su voz. Pero cuando el mismo día creó al hombre, que es la corona de la creación, lo tomó del polvo de la tierra, lo formó. De esta misma manera, Dios tuvo un trato especial con el huerto del Edén. Dios en el tercer día, lo primero que hizo fue dar orden a la tierra seca, que produjera todo lo que es vegetación, tanto hierba como árboles. Pero luego hay algo especial, y es que Dios opera como labrador plantando un huerto. Yo quiero que te des cuenta que la plantación de este huerto tipifica algo especial. Dice la Escritura que fue Dios quien lo plantó con árboles que requerían un cuidado especial. Por la forma en que se traza la palabra, se requiere de un trato especial porque son árboles de alguna manera especiales. Se dice que eran árboles con frutos deliciosos a la vista y buenos para comer. Todos buenos para comer, incluyendo dos árboles aún más especiales, que era el de la vida, que había sido sembrado intencionalmente en el centro del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo relevante que quiero que observes es que todos son árboles. ¡Wow! Y allí, entre ellos, Dios puso al hombre que había formado, como si también lo hubiera plantado en ese hábitat. Como que ese huerto es el hábitat donde él va a morar, como si de alguna manera él tuviera algo que ver con aquello que está sembrado en aquel huerto. Como que él pertenece a esa operación del huerto del Edén. Así que quiero que digas conmigo: la tierra estaba poblada de árboles, pero el huerto del Edén tenía árboles especiales. Para ir comprendiéndolo, la tierra estaba poblada de árboles, pero el huerto del Edén tenía árboles especiales. Amados, si usted revisa bien la Biblia, Edén es un lugar geográfico que está referenciado por el río Éufrates y el río Tigris, los cuales nacen en territorios de lo que es hoy Siria y Turquía. Y al oriente de este territorio es que Dios plantó el huerto. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la razón de plantar ese huerto? Sabe que la buena noticia es que la palabra Edén no se menciona exclusivamente en los primeros capítulos de Génesis, sino que en la palabra de Dios encontramos la referencia de Edén por parte de los profetas. Es decir, los profetas nos muestran la dimensión más clara de lo que el Edén es para Dios. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, Dios envía por el profeta una palabra de juicio contra el rey de Tiro. Tiro es una ciudad sirofenicia que ha sido siempre colindante con el territorio de Israel, sobre todo en los días de David y Salomón, que se cumplió el máximo esplendor de la extensión del territorio israelita.
Y déjeme decirle, de alguna manera, este lugar hace parte del área, de lo que podríamos llamar el área de influencia de lo que pudo haber sido geográficamente la ubicación del huerto del Edén. Por eso, Dios le está hablando a aquel rey y mire lo que le está diciendo. Dios le manda a decir por el profeta que se ha enaltecido y que ha puesto su corazón como corazón de Dios. Es decir, en pocas palabras, que este rey se cree Dios, y Dios con D mayúscula. Y de manera profética, Dios revela cómo aquella conducta proviene de aquel que se enalteció a sí mismo en los cielos, por lo tanto, cayó y fue expulsado junto con los ángeles que se rebelaron. ¡Wow! Dios le está hablando por el profeta al rey, pero le está recordando de dónde sale la naturaleza enaltecida y soberbia con que se está manifestando en la tierra. ¡Wow! Me llama la atención porque ahí en Ezequiel 28, del 13 al 17, es que entonces comienza a ponernos en contexto de lo que realmente es Edén. Escúcheme esto tan poderoso. Hay detalles importantes. Dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y a partir de allí comienza la descripción de lo que era su vestidura. Unas piedras preciosas que yo ni siquiera sé si existen en la tierra. Pero luego comienza a hablarle al rey, pero le está hablando de esa simiente corrupta con la que se manifiesta. Por eso sigue la palabra refiriéndose de manera profética a un personaje. Quiero que lo veamos. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Déjame recordarte algo. Aquellas expresiones celestiales con las que Dios está reprendiendo y dictándole una sentencia a un rey que se ha enaltecido. Por eso te digo, el lenguaje está mezclado, el lenguaje celestial y con respecto a una aplicación de lo que va a hacer Dios en lo terrenal. Por eso decía que es importante mirar con cosmovisión qué es lo que está pasando en este lugar. Miren esto tan interesante. Un querubín es un ser angelical de alto rango y que se refiere el relato profético a que estuvo en el huerto celestial de Dios. ¡Wow! Lo que aquí se está estableciendo es que el huerto del Edén es originalmente celestial, perteneciente a la esfera 100% de lo espiritual. ¡Wow! Siendo esto así, entonces comprendemos que el huerto que Dios plantó en la tierra en los días de la creación, el huerto plantado en Edén, es una manifestación de lo celestial en lo terrenal. Esta es la razón por la que proféticamente también se relaciona a este querubín con Satanás. ¿Por qué? Porque sencillamente se está repitiendo una historia. Es aquel que había sido expulsado del cielo y que también fue el que vino a corromper el Edén terrenal, engañando a Adán. Aunque lo que la Biblia precisa es que el engañado no fue Adán, sino Eva,
Pero entonces Adán tomó el acto voluntario de desobedecer, desatando con esto la muerte espiritual. ¿Quiere esto decir que el Adán finalmente había escogido vivir a la sombra y al alimento del árbol de la ciencia del bien y el mal? Y con esto lo que estaba haciendo era sostener su condición de muerto para Dios, porque estaba destituido de la gloria de Dios y había perdido su comunión eterna con Dios. Cuando vemos esto, también vemos las consecuencias lamentables de lo sucedido. Básicamente, esto acabó con lo que Dios había hecho bueno en gran manera. Wow, ¿por qué digo esto? Porque en Génesis 3:17 se dice que la tierra fue maldita por el pecado de Adán, que desató la sentencia de la divinidad. Y al ser la tierra maldita, la genética de los árboles que la poblaban se hizo maldita. En otras palabras, una genética sapros, maldita, era la que estaban absorbiendo ahora los árboles. ¿Por qué? Pues porque usted sabe que los árboles beben de la tierra y se nutren de la tierra. Si la tierra está maldita, pues los árboles están absorbiendo una naturaleza sapros. De lo que absorben los árboles es que preparan la savia para ser lo que son y tener la forma que tienen. Así, mi amado, es que el pecado del hombre maldice la tierra. Los hombres se alimentan de ella, el hombre se alimenta de los árboles y toda la genética corrupta se retroalimenta. Quiero repetir eso. Cuando el pecado del hombre maldice la tierra, entonces los árboles se alimentan de la tierra maldita. El hombre se alimenta de los árboles con naturaleza sapros y toda la genética corrupta se retroalimenta en lo que llamaríamos un círculo vicioso. Ahora, el árbol del bien y del mal salió del huerto del Edén junto con el hombre. Lo llevaba en su mentalidad, lo llevaba en su naturaleza caída. Y el hombre entonces se dedicó a esparcir su semilla en toda la tierra según su género, que se había hecho sapros. Por esto, el Adán caído ahora se dedica a cuidar y a proteger esta tierra con esta naturaleza sapros. La pregunta es, ¿no es acaso lo mismo que sucede hoy en día con el proceder de los hombres del mundo? ¿No se cuidan entre ellos? ¿No cuidan su sistema corrupto y caído? ¿Acaso el Adán caído no es el que preserva y se retroalimenta con las tinieblas y con el príncipe de este siglo de toda esa naturaleza corrupta para mantenerse en su sistema? Por esto, definitivamente tenemos que comprender que el diseño de los dos huertos tienen un poderoso sentido metafórico. Escúchame bien, aunque aplica a una evidente realidad terrenal, tiene una versión espiritual que es la que más nos interesa, siendo la iglesia de Jesucristo. Estos diseños no se refiere a los árboles simplemente como vegetación. ¿Por qué? Porque yo no veo cuándo está la maldición del mango. A mí me encanta el mango, como mango todo el que pueda, como las frutas que me encantan las naranjas, son deliciosas. Yo no veo dónde está la maldición de la naranja. Todas las frutas siguen siendo deliciosas para el consumo de mi biología humana. Por eso es que esta apreciación de huerto tiene que ver con un profundo sentido espiritual. No lo podemos ver a los ojos naturales nada más porque no nos dice mucho. Solo nos cuenta un lindo relato, pero no nos dice mucho. Hay que profundizar a ver esto en el trasfondo espiritual que esto tiene. En realidad, amados míos, es que de manera metafórica Dios ve a los hombres como árboles. Yo se lo voy a repetir porque usted dirá, yo tengo cara de árbol, ¿acaso? Escúchame, vamos a verlo, pero necesito
que estés viendo con los ojos espirituales, porque desde lo natural, bosque es bosque, árbol es árbol, y usted no ve nada espiritual allí. Pero tengo que decírselo una vez más. En realidad es que de manera profética Dios ve a los hombres como árboles. De manera metafórica, Dios ve a los hombres como árbol. ¿Por qué? Porque la tierra misma para Dios fue concebida como un huerto. Voy a repetirlo. Porque la tierra misma para Dios fue concebida como un huerto. Recordemos, mire, le voy a traer a colación algo poderoso. Recordemos aquel episodio precioso, aquel evento en que Jesús está caminando por las ciudades de Israel, y entonces llega una donde hay un ciego, y Jesucristo, cuando va a sanar este ciego, dice que escupió sobre sus ojos, y este hombre comenzó a recuperar la vista. Pero ¿saben qué? Cuando recuperó la vista, lo que estaba viendo era una visión celestial. Por esto, en Marcos 8:24 dice que él, o sea, el que había estado ciego, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Él estaba viendo como Dios los ve. Son como árboles en la realidad espiritual, en el diseño espiritual. La tierra es su huerto y los hombres son como árboles, pero los veo que andan. ¡Qué poderoso! ¡Qué maravilloso, hermano! Esto es verdaderamente reformador para nuestras vidas. Dice la Biblia que todo árbol plantado en el huerto del Edén era a la vista delicioso y era bueno para comer. Pero entonces los de afuera del Edén, y ya con naturaleza sapros, naturaleza maldita por el pecado, lo que hace es producir en la tierra el árbol malo. Por lo tanto, todo hombre a la sombra de ese árbol malo, que anida y se alimenta en ese árbol, termina siendo árbol malo y su fruto malo, como Jesús nos lo dijo en sus parábolas. Y fue así como la tierra se convirtió en un Edén gobernado por las tinieblas y Satanás, también llamado en la Biblia el Dios de este siglo. Y los hombres que operan bajo su dominio tienen la misma inclinación a engrandecerse en sí mismos, ignorando al Dios que lo creó y siendo rebeldes a su propósito eterno. ¡Qué tremendo! Ahora, esta verdad vamos a tener que escudriñarla un poco más en lo profético, en lo que declara Dios en Ezequiel 31. ¿Sabe qué? Ahora el Señor está enviando juicio contra el rey de Egipto, quien en su momento era un poderoso imperio opresor que quería ignorar lo que ya había sucedido al rey de Asiria por andar en esa misma altivez contra Dios. Por eso, en Ezequiel 31, verso 8 al 9, vemos que Dios sigue viendo a la tierra como su huerto, pero caído. Pero por esa razón no lo llama huerto del Edén, sino que lo llama huerto de Dios. Quiero que digas conmigo, una cosa es huerto del Edén y otra cosa es huerto de Dios. Ahora sí, en el huerto de Dios los hombres son plantados y se multiplican en su naturaleza sapros. Escuche esto tan tremendo. Dice el profeta: los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Los cedros son árboles que superan los 20 metros de altura. Los cedros del Líbano son famosos en las escrituras. Pero lo que está diciendo es que este rey, Dios lo ha engrandecido. Dios mismo lo ha engrandecido a tal manera que los cedros no lo cubrieron. Quiere decir que lo superó en altura. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas. Tenía ramas más hermosas y frondosas que las hayas. Ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Y mire lo que dice Dios por la boca del profeta: lo hice hermoso
con la multitud de sus ramas. Wow. Y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Wow. Tienes que meditar en ese versículo. Y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron envidia de él. Wow. Dios sigue llamando a la tierra el huerto de Dios. Pero hay algo especial aquí, y es, escúchame, que a los hombres que estaban puestos en eminencia, gobernando como reyes, Dios los llama árboles de Edén. Wow, esto me puso a mí definitivamente a estudiar profundamente. Escúchame, cuando Dios está ejerciendo gobierno en la tierra, aquellos que Dios los ha puesto por reyes, acuérdense que Dios es el que quita y pone reyes, aquellos que Dios ha puesto por reyes, lo que Dios tiene diseñado es que sean como gente que opera como árbol del huerto del Edén, no árbol del huerto de Dios, de la tierra caída, no, lo quiere es como árbol del huerto del Edén. Por eso lo que está diciendo la palabra aquí es que como que Dios implanta, escúchame, como que Dios implanta en la tierra donde están los árboles del huerto de Dios, árboles que ha traído ¿de dónde? De el huerto del Edén. Qué tremendo. No sé si me estoy haciendo entender. Mira las dos palabras. Por eso te dije que tenías que diferenciar una cosa de la otra. Dios le llama huerto de Dios a todo lo que es la tierra, porque la tierra fue concebida como su huerto. Pero como él sembró un huerto en el Edén, en ese huerto del Edén está la excelencia de lo celestial, de los principios y lo que ejerce dominio sobre la tierra. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo es que a aquel rey lo había sacado y lo había trasplantado a la tierra como para que procediera en el dominio de los que son del huerto del Edén. Y estaba en medio de los árboles del huerto de Dios. Por eso dice la palabra, quiere decir que todos los reyes de la tierra, cuando dice aquí, y todos los árboles de Edén, a los demás reyes, Dios lo llama también árboles de Edén. ¿Por qué? Porque están puestos para dominio en la tierra. Y estos señores que hacen parte de los árboles de Edén tenían envidia de la grandeza con que Dios había levantado a este rey de Egipto. ¡Qué tremendo! Tenían envidia. ¡Wow! Si estos hombres tenían envidia, quiere decir que ya estaban contaminados. Ya, aunque en el propósito de Dios lo que estaba era ponerlos como dominadores con la mentalidad del Edén, ya estaban contaminados con la naturaleza sapros de la tierra y maldición. Esto es tremendo. Entonces tuvieron envidia de esto. Ahora, ¿qué es lo que había pasado con este gran rey? Pues se había enaltecido. Y en vez de compararse con el que lo había creado y el que lo había levantado, ellos se estaban comparando con otros árboles que también estaban contaminados. Tremendo esto. Por esto, la sentencia que Dios le da es que caerían derribados en el huerto de Dios. Diga, en la tierra. Caerían por tierra, como cuando talas un árbol. Lo que está diciendo es, los voy a tumbar desde la raíz. Caerán en la tierra y los de la tierra los verán caer destrozados. ¡Wow! Por eso en Ezequiel 31:18 dice, ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? O sea, ¿con qué otro rey terrenal te comparaste? Sí, todos son árboles de Edén, pero tú tienes que compararte es con el labrador del Edén, no con los árboles del Edén. Y entonces está diciendo, pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Con los muertos a espada. ¡Wow! Yo cuando miro esto, recuerdo las palabras de Juan el Bautista cuando empezó a predicar.
En Lucas 3:9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dile al del lado: definitivamente Dios mira a los hombres de la tierra como árboles de su huerto. Pero hay algunos que los levanta con el criterio y la mentalidad de que tengan el dominio de los árboles del Edén. Que esto es muy poderoso. Ahora, cuando miro esto que dice Juan el Bautista, está refiriéndose a la misma intencionalidad de Dios. Y cuando veo aparecer el Cristo, entiendo por qué en el cumplimiento de los tiempos Dios envía la solución eterna del problema. Todo lo que Dios pone en eminencia y gobierno tiene como propósito que lo haga como árbol del Edén. Repita eso conmigo. Todo lo que Dios pone en eminencia y gobierno tiene como propósito que lo haga como árbol del Edén. ¡Wow! Tremendo. Por eso Jesucristo vino como el árbol de vida que estaba plantado en el centro del huerto del Edén y fue trasladado al huerto de Dios. ¡Wow! Vuelvo a repetir eso. Entonces, cuando Jesús viene, lo que está pasando es que Dios toma el árbol que está plantado, el árbol de vida que está en el centro del huerto del Edén, y entonces lo traslada al huerto de Dios, diga, a la tierra. Vino a la tierra para establecer su simiente incorruptible. ¿Y cómo lo hizo? Triunfando como árbol de vida sobre el madero de la cruz. ¿Y de dónde crees que habían sacado el madero para hacer la cruz? Diga conmigo, de algún árbol de naturaleza sapros entre los terrenales. ¡Wow! El árbol de la vida estaba allí sobre el madero. El madero era cosa muerta y él mismo era la vida, porque en su muerte no había derrota, sino vida eterna. ¡Wow! Esto es verdaderamente reformador. Si nos estás siguiendo con un pensamiento guiado en el Espíritu, yo sé que algo muy reformador está pasando dentro de ti. Ahora, todo vuelve al orden cuando lo que Dios planta en la tierra es conforme a la naturaleza de lo que estaba en el huerto del Edén. Por eso, Dios mismo es quien lo labra y lo alimenta. Mire, mis queridos, de manera profética, Ezequiel 36:9 viene hablando de la restauración de Israel y dice: porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Acuérdense que el huerto del Edén, Dios mismo lo sembró. Por eso vuelve a decir, volveremos a ser obra de labranza de Dios. Es lo que está diciendo. Volveré y seréis labrados y sembrados. ¡Wow! Y luego continúa diciendo cuál es la forma de hacerlo. Mira el diseño. Ezequiel 36, versos 26 y 27. Os daré corazón nuevo. ¡Oh, maravilloso es mi Señor! Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Diga, cambio de naturaleza. ¡Wow! Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Diga, entendimiento y sensibilidad. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Diga, divina naturaleza. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dígale al del lado, buena obra que se manifestará con buenas obras de Dios en la tierra. ¡Qué tremendo! Escúchame, esto continúa. Dice que cuando los árboles del huerto de Dios, ¿cuáles? Todos los árboles, los hombres terrenales, vean lo que Dios ha hecho, dice Ezequiel 36:35, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Aleluya.
ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Escucha, cuando la naturaleza divina envuelve y reforma las cosas en la tierra, entonces ellas vuelven al orden de lo que Dios planeó desde el comienzo. Es cierto que vivimos en medio de un mundo caído, pero Dios no diseñó un mundo caído. Dios diseñó un mundo que estaría gobernado con gente que tuviera su naturaleza como la del Edén, de lo que Él plantó en Edén, y que ese gobierno trajera bienestar general a los moradores de la tierra, pero todo eso se trastornó. Por eso, ahora cuando la reforma llega, la tierra que había sido asolada, entonces viene a ser como el huerto de Edén. Yo que tú me levantaría y pegaría un brinco con un poderoso gloria al Señor. Por eso, la profecía de Isaías 61:3 en la segunda parte comienza a cobrar más fuerza porque se expresa acerca de lo que será la nueva creación. Y dice la profecía, que es totalmente mesiánica: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¡Wow! Y usted lo recuerda que cuando Jesús abrió el libro y leyó este texto en la sinagoga de Nazaret, también dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En pocas palabras, delante de ustedes, árboles del huerto de Dios, el árbol de vida hoy ha sido trasladado del huerto del Edén a este huerto de Dios. ¿Para qué? Para que Él traslade al reino de Jesucristo a los que estaban bajo la potestad de las tinieblas. Esto es poderoso. Jesús vino y se identificó como ese árbol de vida que fue traído del centro del árbol del Edén y ahora plantado en el huerto de Dios, la tierra en medio de los árboles que son los hombres, porque así es como Dios los ve. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dile al del lado: seguimos siendo metafóricamente árboles del huerto celestial, árboles del Edén. Por eso Pablo dice sin ningún problema: mas vosotros sois labranza de Dios. Pablo dice: ustedes son resultado de cómo Dios los ve como árboles, pero Él es su plantador y Él es también su hacedor, y es quien los labra y es quien los cuida para que nada interfiera en lo que Él edifica y construye como iglesia en la tierra. ¿Qué significa plantío de Dios, amado? Significa que la nueva creación es la buena obra de Dios, labranza de Dios, y que Dios seguirá siendo el labrador del huerto del Edén, porque es una labranza de lo eterno. Por eso fue que Jesús, cuando habló en Juan 15:1, lo que dijo fue: yo soy la vid verdadera, wow, y mi Padre es el labrador, wow. Por esto Jesús lo dijo, porque lo que estaba diciendo es: yo soy la genética incorruptible, la sustancia agazó, y el Padre es el labrador de lo que yo planto y de lo que Él planta conmigo. ¿Se acuerdan? Él lo dijo: a esta hora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Sabe qué? Plantando el huerto, plantando lo que es del Edén en esta tierra caída. Eso es lo que está haciendo Dios. Diga conmigo: definitivamente seguimos siendo para Dios, de manera metafórica, árboles, y en Cristo un solo árbol, a quien Él llama la vid verdadera. Wow. Por esto, escúchame, la iglesia es la manifestación de la restauración del huerto caído. Quiero que eso lo repitas y que te lo pongas adentro, aquí en lo más íntimo de tu ser. La iglesia
es la manifestación de la restauración del huerto. Cuando alguien mira a uno que está plantado en Cristo, a uno que está plantado en el Edén de la vida eterna, tiene que saber que entonces Él es el que manifiesta la restauración de este huerto. No hay nadie más que tenga cómo manifestar esta restauración del huerto caído. ¿Por qué? Porque la iglesia no mora bajo la sombra ni se alimenta del árbol de la ciencia del bien y el mal. La iglesia no se nutre de humana sabiduría, sino que tú y yo moramos es bajo la sombra del Omnipotente, porque moramos al abrigo del Altísimo, hermano. Usted y yo somos alimentados por el pan de vida, que es el alimento que produce la sustancia, la vid verdadera. ¿Para qué? Para que llevemos fruto que sea conforme al género celestial y divino que también nos ha sido concedido como árboles del Edén. Quien nos alimenta es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Proféticamente la Biblia lo habla como que Él es raíz de tierra seca. ¿Qué significa? Pues que la raíz de tierra seca busca en lo profundo para hallar la verdadera sustancia, para producirla, la cual es Dios. Escúchame, eso es lo que hace una raíz de tierra seca. O sea, los primeros estratos de la tierra están resecos, pero entonces, ¿por qué? Pero es que esto apunta directo, porque la tierra está en maldición por el pecado del hombre. Entonces, esta raíz de tierra seca busca en lo profundo las aguas subterráneas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y con esto es que prepara la verdadera sustancia. Y con esta sustancia, la cual es sustancia Dios, nos la imparte. ¡Wow! Para darnos la divina naturaleza. ¡Qué tremendo! Así es como los árboles del huerto de Dios, que hemos estado conforme a la naturaleza sapros del mundo y las tinieblas, nos convertimos en árboles de justicia, plantío de Jehová. Por eso somos la manifestación de la restauración del huerto. ¡Wow! Solo por Cristo podemos sondear en el conocimiento de Dios. Dice Pablo que el espíritu del hombre escudriña lo que es del hombre, pero que solo el espíritu de Dios puede escudriñar hasta lo más profundo de Dios. Por eso Cristo es eso, raíz de tierra seca, va hasta lo profundo y no consigue en la tierra nada. De la tierra no toma nada, sino de lo profundo, de lo que va hasta lo más íntimo de Dios para sacar la sustancia e impartírnoslas a fin de que nos manifestemos en la tierra como la genuina restauración del huerto. Amados, tú y yo portamos la genética que imparte reforma para que avance la restauración del huerto. ¡Wow! Por eso es que la tierra, dice el apóstol Pablo, gime, diga conmigo, la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, los árboles de Edén. ¿Para qué? Para que ellos gobiernen, no comparándose con hombres terrenales, sino como los que están puestos por Dios en eminencia en la tierra, porque tú y yo fuimos hechos reyes y sacerdotes. ¡Wow! La Biblia dice que también somos señores y somos reyes y señores de nuestro Rey de reyes y Señor de señores. De manera, querida iglesia, que bien podemos comprender a la luz de todo lo que Dios nos ha estado trayendo por iluminación y revelación a nuestro entendimiento, que nuestra manifestación como buena obra de Dios y haciendo la buena obra de Dios es como se restaura por completo el huerto. Escúchame, esto es maravilloso. No es que Dios esté intentando rescatar todo, porque Dios, si se le pierde esta tierrita, se le acaba todo. No, lo que Dios no ha permitido ni va a permitir jamás es que lo que Él concibió como su huerto termine siendo un huerto del diablo. Es lo que Dios nunca ha permitido. Por lo tanto, desde que Cristo se manifestó, desde que Cristo ascendió y se sentó a la diestra de la majestad del cielo,
tú y yo como iglesia estamos siendo la expresión reformadora del huerto. Somos los que manifestamos cómo Dios restauró con nosotros vida de huerto, cómo somos árboles que corresponden a aquello para lo que fueron sembrados los árboles del huerto. Deberíamos ser esos árboles que para los demás somos como fruta apetecible, deseable por lo que somos en Cristo. Uno cuando mira todo esto se le tiene que abrir el entendimiento en lo profético. Yo recuerdo que el Señor dijo en una de sus parábolas que el reino era como un árbol plantado, que la semilla de mostaza que era plantada y de pronto comenzaba a crecer hasta convertirse en la mayor de las hortalizas, y dice que anidan en ella los pájaros, las aves del campo. Mire, hermano, si usted es un árbol conforme a lo plantado en el Edén por la nueva naturaleza que le dio Jesucristo, es así como debería ser. Sí, no que la gente se compare contigo como persona, sino que la gente que te ve pueda saber de qué se trata lo que tú contienes, de qué se trata lo que tú les brindas, de qué se trata lo que tú provees. Esto es lo que quiero que comprendas, que sí, qué lindo que mi esposa anide en mis ramas, qué lindo que mi hijo y mi hija aniden en mis ramas, qué lindo que hijos espirituales aniden en mis ramas, no para que se comparen conmigo, sino porque comprenden, es un árbol que contiene lo que reforma el huerto, y yo estoy siendo reformado para ser expresión reformada del huerto. Por eso, mis amados, de esto es lo que se trata la poderosa palabra de Dios que nos ha dado en este tiempo a la luz de la reforma. Déjame decirte cuál es la razón profunda de esto. Mira, tú y yo realmente manifestándonos como buena obra y haciendo la buena obra, restauraremos el huerto, porque nuestra expresión correcta en pensamiento, en palabras, actitudes y obras tiene autoridad espiritual para reformar todo lo desordenado que nos rodea. Esto es poderoso. Es por causa de la divina naturaleza, de la sabiduría de lo alto, del poder demostrativo del Espíritu Santo que nos habita, con quien Dios impone su voluntad en la tierra. Amado, escúchame, el huerto se restaurará progresivamente cada vez que un árbol le es cambiada la naturaleza. Cada vez que a un nuevo árbol le cambia su naturaleza, entonces la restauración del huerto avanza. Cuando tú operas en casa para con tu familia, cuando tú operas para con la gente cercana, cuando tú operas como un ministro competente y lo que logras, lo que se vislumbra, lo que se manifiesta, el fruto que se ve, es que a esos árboles le ha sido cambiada su naturaleza. Déjame decirte, estás verdaderamente siendo un colaborador de la labranza de Dios, porque entonces esos árboles también están siendo transformados desde la sustancia. Tú estás predicando la sustancia, estás manifestando la sustancia, estás obrando conforme a la sustancia. Y ¿sabes qué? Dios está trabajando, haciendo que a esos árboles les sea cambiada la sustancia. Es la manera como el huerto está siendo restaurado. Bendita iglesia, porque para eso es que tú y yo somos la elegida, la predilecta, somos la enviada, somos los siervos, somos los portadores de la manifestación de esa buena obra, y somos expresión de esa nueva naturaleza que lo transforma todo. ¡Wow! Quiero que en esta hora empieces a sumar lo que hoy nos ha impartido el Espíritu. Empieces a sumarlo, empieces a abrazar con integralidad lo que Dios nos ha dado en este tiempo, lo que Dios nos ha compartido desde el Cádiz hasta ahora, y sigue avanzando en esa
palabra reformadora en nuestro ser. Nuestra mentalidad cambia. Cuando mi mentalidad se renueva, entonces comienzo a hacer esa expresión reformada del huerto y reformadora. Soy evidencia de cómo Dios restaura lo que un día fue caído, lo que tenía como sentencia ser derribado. Por eso tú y yo somos esa gente que sabe que es humildad, que no se enaltece, porque el enaltecimiento humano pertenece a la naturaleza de aquel que fue expulsado del Edén celestial. Tú no puedes permitir eso. Vives en la humildad. Por eso el Señor nos habla tanto de la humildad, diciéndonos que Él da gracia al humilde, pero se opone al soberbio, porque la naturaleza del soberbio pertenece a aquel que fue expulsado del huerto celestial. Tú ahora eres la expresión del huerto celestial. Eres la expresión del árbol de justicia. Eres la expresión de lo celestial en la tierra. Preciosa iglesia, levántate y manifiéstate con la verdad, como lo interpreta Gema en esta poderosa canción de identidad. Pule tu identidad, reforma tu identidad, y que sea conforme a lo que Dios ha establecido para ti, para mí, como iglesia. Oh bendito y soberano Rey, oramos en esta hora, primero suplicando que el Espíritu de Dios ilumine nuestro entendimiento para poder abrazar toda esta operación reformadora que has emprendido por la palabra. Oh bendito Dios, tú que eres quien indaga en lo profundo. Oh precioso Espíritu Santo, tú que indagas en lo profundo de Dios, ilumina nuestro entendimiento para poder comprender todas estas cosas y manifestarnos y ser la manifestación terrenal de la restauración del huerto de Dios. Esta tierra que tendrá que volver plenamente al orden divino. Manifestémonos en la misma libertad gloriosa con que Cristo nos ha hecho libres, para que este planeta, para que esta tierra se ordene por la autoridad que está en nosotros. Bendito y soberano Dios, te damos las gracias. Levanta a tu pueblo, edifica a tu pueblo, fortalece a tu pueblo en entendimiento y en verdad. Somos conforme a ti, y así nos manifestaremos en la tierra para cumplimiento pleno de tu propósito eterno mientras estemos sobre ella. Oh, gracias Dios. Oh, gracias precioso Rey. Gracias bendito Salvador. Oh, santo Dios poderoso. Nos unimos en todo a la gloriosa verdad como un solo hombre en Cristo Jesús. Nos vemos muy pronto.